Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de Python para Data Science. En este caso vamos a hacer algo muy emocionante. Vamos a aplicar un algoritmo de Machine Learning para crear un modelo que nos ayude a predecir el valor de una variable binaria. Una variable binaria es aquella que solo puede tomar dos valores, o 0 o 1. Más adelante veremos a qué me refiero con exactitud con esto. Puede parecer muy sencillo, como solo hay dos valores, pues puede parecer sencillo crear ese modelo que prediga si es 0 o 1 una determinada instancia. Sin embargo, nos vamos a enfrentar a un problema que se llama desbalanceo en las clases, que va a hacer que sea más complicado de realizar de lo que parece. Pero bueno, antes de meternos en materia, pues vamos a simplemente a hacer un pequeño análisis exploratorio de los datos que tenemos. Para empezar, pues vamos a ir importando librerías fundamentales para cualquier proyecto de Data Science. Empezamos importando pandas, que es esencial, porque nos va a ayudar a manipular datos tabulares de una forma eficiente. Vamos a importar NumPy también, por si tenemos que hacer alguna operación con matrices o con vectores. Vamos a importar Seaborn y Matplotlib, Pyplot. Y estas dos nos van a ayudar a realizar gráficos que nos permitirán entender de una forma más intuitiva y visual qué es lo que estamos haciendo. Y voy a poner aquí un style de los gráficos con sns.setStyle. Voy a poner aquí dark grid. Esto hará que los gráficos tengan un fondo más oscuro y en mi opinión se ven bastante mejor cuando ponemos esto de aquí. Ejecutamos esta celda y perfecto, ya tenemos nuestras librerías de Python preparadas para ser utilizadas. Lo siguiente es cargar los datos. Para cargar los datos usamos la función pd.readCSV y cargamos los datos de un fichero CSV que tenemos aquí, transmission_small.csv. Lo cargamos con esta función y los guardamos en la variable df. Ponemos df de dataframe. Yo lo que siempre hago después de guardar los datos es simplemente ver el head, aplicar el método head sobre nuestro dataframe y ver las 5 primeras filas. Ejecutamos la celda y aquí tenemos las 5 primeras filas de nuestro conjunto de datos. Mira, ya vemos que tenemos 3 columnas. Tenemos la columna v1, la columna v2 y la columna class. v1 y v2 pues son simplemente columnas numéricas que contienen números decimales. Y la columna class es nuestra columna objetivo, nuestra variable objetivo. Es la variable binaria que solo toma dos valores, o toma valor 0 o toma valor 1. En este caso, en las 5 primeras instancias de nuestro conjunto de datos verifican que todas pertenecen a la clase 0. ¿Habrá sido esto una casualidad? Bueno, pues más adelante veremos que realmente no. No es una casualidad que las 5 primeras pertenezcan a la clase 0. Lo siguiente que hago después de un head pues suele ser un df.info. Y esto es como un ticket que nos da mucha información resumida acerca de nuestro conjunto de datos. Fíjate, aquí tenemos los nombres de nuestras columnas, v1, v2 y class. Nos dice el recuento de valores no nulos en cada una de las 3 columnas y también el tipo de dato que tenemos guardado en las variables. En v1 y en v2 tenemos tipo de dato flotante porque son números decimales y en class, en la columna class, en nuestra variable objetivo, tenemos tipo de dato entero pues porque solo son ceros y unos. También es importante destacar que hay 100.492 valores no nulos en las 3 columnas y como nuestro conjunto de datos pues también tiene 100.492 filas, pues podemos estar segurísimos de que no hay valores faltantes en ninguna de las columnas. Y esto es una muy buena noticia porque nos permite seguir explorando los datos sin necesidad de hacer un proceso de limpieza de los datos. Vale, ahora vamos a analizar un poquito más a fondo esta columna class que tenemos aquí. Vamos a analizar un poquito más a fondo la variable que queremos predecir, la variable sobre la que queremos crear un modelo que nos ayude a predecir. Entonces, lo siguiente que hacemos es acceder a esa columna. Simplemente escribimos df y entre dos corchetes escribimos class. Fíjate, si ejecutamos esto, pues vemos aquí toda la columna. Y lo siguiente que hacemos es aplicar el método valueCounts. ¿Qué nos devuelve esto? Pues nos devuelve un recuento de cuántas veces aparece la clase 0 y cuántas veces aparece la clase 1. Esto es muy impactante porque hay 100.000 instancias que verifican que pertenecen a la clase 0 y solo hay 492 que pertenecen a la clase 1. A esto me refiero con desbalanceo en los datos. Tenemos muchos datos que están en la clase 0
y muy poquitos que están en la clase 1. Para ver mejor esta disparidad, podemos poner dentro de ValueCounts el parámetro normalize igual a true. Y esto nos devuelve un porcentaje del recuento de las clases. Bueno, nos devuelve un porcentaje no, si lo multiplicamos por 100 sí. Al multiplicarlo por 100 ya tenemos en porcentaje. ¿Esto qué nos dice? Pues que hay un 99,5% de las instancias de las filas que pertenecen a la clase 0 y solo hay un 0,5, casi 0,5% de los datos que pertenecen a la clase 1. Ahora que ya hemos visto un poco en qué consiste la variable class, pues vamos a ver cómo se relaciona la variable class con el resto de variables que tenemos en nuestro conjunto de datos. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues podemos acceder, por ejemplo, si accedemos al conjunto de datos y ponemos una máscara, por ejemplo, hacemos que class sea igual a 1, de esta forma estamos accediendo a todas las instancias que verifican que pertenecen a la clase 1, porque estamos poniendo aquí que en el data frame se tiene que verificar que la clase es igual a 1. Si ejecutamos esto, pues tenemos en el data frame todas las instancias que pertenecen a la clase 1. Y podemos acceder, por ejemplo, a la columna v1, y aquí tenemos la columna v1 de todas las instancias que pertenecen a la clase 1, y podemos acceder al método describe. Con este método obtenemos un resumen de estadística descriptiva de la columna v1. Fíjate, nos dice que la media de esta columna es de menos 4,77. La standard deviation es de 6,78. El mínimo, es decir, el valor más pequeño, es de menos 30,55. También nos dice el cuartil 25, la mediana, el cuartil 75 y el máximo. Con esto ya tenemos una descripción ya tenemos una descripción estadística de cómo es la variable v1 para aquellas instancias que verifican que la clase es igual a 1. Incluso podemos hacer un gráfico. Podemos hacer un histograma. Con SNS histplot ejecutamos y aquí vemos un poco de forma visual cómo es la distribución de la columna v1 cuando la clase es igual a 1. Fíjate que la gran parte de los valores se encuentran entre 0 y menos 5. Aquí están la gran parte de los valores y vemos cómo se distribuye hasta los negativos. Hay muy pocos valores positivos en la clase v1. Podemos ver para la columna v2 y vemos que es al contrario casi, que la columna v1 es como al revés. En la v1 tenemos negativos y en la v2 pues tenemos los positivos para la clase igual a 1. Podemos hacer lo mismo para la clase 0 y hacer un histplot. El problema es que no es tan visible. Fíjate que aquí sí que parece que están todos entre, diría, menos 5 y 5, ¿no? Se sitúan ahí todos los de la clase v2. Pero no se ve muy bien porque hay 100.000 valores que tiene que poner en el histplot y llegan hasta menos 60. Si hay aquí menos 60 es porque hay valores en menos 60, entonces no se ve muy bien. Lo que sí que podemos hacer es recortar el límite del eje X y poner que vaya desde, por ejemplo, desde menos 5 hasta 5. Si ejecutamos, pues ahora se ve un poquito mejor el histograma, ¿no? Y vemos que efectivamente, mira, antes dije que se situaban entre menos 5 y 5 y realmente están entre menos 2 y 2 gran parte de los valores y están ahí muy centrados en el 0. Cuando estamos en la clase 0 y en la columna v2. Podemos ver para la columna v1, a ver cómo es. Y es así diferente, vemos que hay picos entre 2 y 1 y después también hay un pico aquí en el menos 1, ¿veis? Podemos si quitamos el xlim, pues no se ve muy bien de nuevo. Es mejor si ponemos el límite de x, ¿no? Xlim, ponemos, no sé, menos 2 y 2, por ejemplo. No, 3, igual. Y aquí ponemos 4, menos 4, 3. Aquí se ve un poquito mejor los 3 picos que hay en la variable v1 cuando la clase es igual a 0. Pero claro, con estos gráficos pues poco podemos hacer debido a que hay muchos en la clase 0 y muy pocos en la clase 1, entonces no podemos realmente compararlos. Lo que siempre podemos comparar son los números. Entonces voy a crear una tabla que resuma estadísticamente todas las variables en función de la clase.
vamos a crear la tabla que vamos a llamar dfDesc de dfDescription, que va a ser un data frame. Vamos a simplemente crear un data frame vacío y vamos a hacer un bucle for sobre las columnas numéricas de nuestro data frame. Es decir, for numCall in v1, v2. Aquí accedemos a los nombres de las columnas numéricas. Realmente esto lo podemos hacer porque solo tenemos 2 columnas numéricas, pero si tuviésemos muchísimas, pues no sería óptimo ir escribiendo una a una. Para solucionar eso, simplemente escribiríamos call for call in df.columns. Con df.columns simplemente accedemos a los nombres de las columnas de nuestro data frame. If la columna, el tipo de la columna, es igual a flotante. Y con esto de aquí accedemos a todos los nombres de las columnas de nuestro data frame que verifican que su tipo es flotante. Y por lo tanto, como en nuestro data frame solo tenemos 2 columnas flotantes que son v1 y v2, pues estaríamos accediendo a v1 y v2 con esta list comprehension que acabamos de hacer en Python. Entonces hacemos un bucle for sobre el numCall y hacemos un bucle for anidado dentro de este. Entonces ponemos for clase in dfClass.unique en este caso. Aquí accedemos a las 2 clases, fíjate. dfClass.unique. Nos devuelve una lista que nos dice las 2 clases que tenemos en nuestro conjunto de datos. Entonces tenemos dos bucles for juntos y accedemos al nombre de la columna numérica y al nombre de la clase. Y ahora lo que vamos a hacer en cada iteración es añadir en dfDesc, accedemos al data frame dfDesc y añadimos una columna que vamos a llamar f. Hacemos una fstring para que sea numCall / clase, para que nos diga la información descriptiva de la columna numérica en función de la clase que le hayamos pasado. Entonces, en el data frame accedemos a todas las instancias que pertenecen a la clase en la que estamos en el bucle for, accedemos a la columna numérica también en la que estamos en el bucle for y accedemos al describe para ver la descripción de esa columna numérica en función de la clase y así añadimos esa columna, la columna del describe, al dfDesc. Y ahora simplemente vemos que tenemos dentro de dfDesc y tenemos un montón de información. Fíjate, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo esto que la variable v1, cuando la clase es igual a 0, pues la media es de 0.014. Sin embargo, la variable v1, cuando la clase es igual a 1, la media es de menos 4.77. Ya vemos aquí una diferencia bastante significativa. Cuando la clase es 0, la variable v1 tiende a ser igual a 0. Sin embargo, cuando la clase es igual a 1, la variable v1 pues tiende a ser más bien negativa y más separada del 0 que la clase 0. Valga la redundancia. Sin embargo, la media a veces no nos podemos fiar mucho de la media, porque si hay valores atípicos se puede ver realmente afectada. Una medida más robusta ante valores atípicos es la mediana, es decir, el percentil 50. Y también vemos una diferencia clara. Cuando la clase es igual a 0, pues en la variable v1 tenemos que la mediana es de 0.017 y sin embargo cuando la clase es igual a 1, la variable v1 verifica que la mediana es de menos 2.34. Es decir, ¿qué conclusión sacamos de aquí? Pues sacamos de conclusión que cuando la clase es igual a 0, la variable v1 tiende a estar cerca del 0, valga la redundancia de nuevo. Sin embargo, cuando la clase es igual a 1, la variable v1 pues tiende a ser un valor negativo y cercano a menos 2. Entonces ya el algoritmo que vayamos a crear tiene que aprender este patrón y al aprender este patrón pues va a poder hacer predicciones de una forma más eficiente. Lo mismo ocurre con la variable v2 cuando las clases son diferentes, solo que hay una diferencia en el signo. Cuando la clase es igual a 0 y analizamos la columna v2, vemos que la mediana, el 50%, es de 0.06. Sin embargo, cuando la clase es igual a 1 y analizamos la variable v2, vemos que la mediana es de 2.71. Es decir, cuando estamos en la clase 1 y analizamos la columna numérica v2, vemos que los valores se van a aproximar a un número positivo y cercano a 3. Sin embargo, cuando la clase es igual a 0, pues v2 estará cerca del 0 de nuevo. Entonces ya vemos, ya con esta simple tabla de datos que hemos, fíjate,
lo poco que hemos tenido que escribir y lo fácil que se lee esto, porque se lee de una forma muy sencilla, es un código muy fácil de entender y en mi opinión muy amigable para cualquiera que esté aprendiendo código, pues con estas simples líneas de código hemos obtenido un montón de información acerca de nuestro conjunto de datos. Y podemos estar seguros de que un algoritmo pues, va a poder realmente hacer algo y va a poder aprender patrones y a distinguir entre clases diferentes. Podemos ver también patrones al realizar gráficos, como hicimos antes con los histogramas, pero vamos a juntarlo todo en un scatterplot. Bueno, vamos primero a poner una figura un poco más grande. Más grande no, vamos a poner un DPI de 140. Cuanto mayor sea este número, mayor será la calidad del gráfico que generemos. Y ahora hacemos un scatterplot en el que el eje X va a ser representado por la variable v1 y el eje Y va a ser representado por la variable v2. Y le vamos a poner que hue sea igual a dfClass. Esto lo que va a hacer es que los puntos que pertenezcan a la clase 1 los va a pintar de un color y los puntos que pertenezcan a la clase 0 los va a pintar de otro color y así los vamos a poder distinguir perfectamente. Tarda un poquito en ejecutarse porque son muchos puntos que tiene que plotear y como es Seaborn y no es Matplotlib pues tiene que hacer más cosas. Pero bueno, ya veis, tardó 2.1 segundos, no tardó nada, así que perfecto. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, pues podemos ver aquí que claramente se nota que están separadas las clases. Vemos que los puntos naranjas son de la clase 1 y los puntos azules son de la clase 0. Se ve claramente que los puntos de la clase 1 pues están más por encima del gráfico y los de la clase 0 están más por debajo. Realmente no podemos sacar muchas conclusiones a partir de este gráfico, porque hay muchos puntos superpuestos entre sí, es decir, probablemente debajo de estos puntos naranjas hay muchos puntos azules. Entonces no podemos sacar conclusiones precipitadas simplemente viendo este gráfico. Debemos hacer los cálculos y hacer conclusiones a partir de datos objetivos que vayamos realizando, que vamos a hacer ahora mismo en nada. Simplemente hacemos este gráfico para ver que realmente el algoritmo sí que va a poder hacer algo, sí que va a poder aprender algo porque se nota que hay una separación entre las dos clases. Y ahora que ya hemos explorado un poquito qué es lo que tenemos en el data frame, las diferentes columnas y cómo la columna clase se relaciona con el resto con la columna v1 y con la columna v2, pues estamos preparados para empezar a construir el modelo. Antes de construir cualquier modelo de Machine Learning, con un algoritmo de Machine Learning, debemos dividir nuestro conjunto de datos en 3 subconjuntos. El primer subconjunto de datos se llamará conjunto de datos de entrenamiento y tendrá un 80% de las instancias y básicamente servirá para entrenar al modelo, es decir, este conjunto de aquí es el que le daremos para que entrene y aprenda esos patrones. Después tenemos el conjunto de cross-validation. Este modelo no lo va a ver el algoritmo para entrenarlo. Simplemente este conjunto tendrá un 10% de las instancias y nos servirá para probar el modelo en dicho conjunto. Es decir, vamos a ver qué tal lo predice. Es un conjunto que nunca he visto y vamos a ver qué tal lo predice. Y vamos a probar diferentes parámetros de nuestro modelo en este conjunto de cross-validation. ¿Para qué probamos diferentes parámetros? Pues para ver cuál es el que mejor se adecua a los datos y a la situación. Una vez hayamos decidido qué parámetros son los más adecuados para la situación después de haber probado nuestro modelo en la cross-validation, pues evaluamos el resultado final en los datos de test que recoge el 10% último de las instancias, ¿vale? Entonces tenemos esta división de los datos en entrenamiento, cross-validation y test. 80% para entrenamiento, 10% para cross-validation y el último 10% va para el test. Algo muy importante, como vimos antes en el conjunto de datos tenemos dos clases, la clase 1 y la clase 0. Es importante que el porcentaje de recuento de las variables, de las clases de las dos clases, se mantenga estable en los 3 subconjuntos. En el data frame original teníamos que un 95% de los datos eran de clase 0. Pues es importante que ese porcentaje de 95% en clase 0... No, 95% no. Esto está mal. Era 99.5%. En el data frame original, un 99.5% de los datos pertenecían a la clase 0. Es importante que ese porcentaje se mantenga también en los conjuntos de entrenamiento, en los conjuntos de cross-validation y en los conjuntos de test. Y te preguntarás, ¿y por qué es importante que se mantenga? Bueno, pues porque queremos entrenarlo con datos lo más parecidos a la realidad.
Y si la realidad nos ha dado este porcentaje, pues es importante que los datos que les demos para entrenar pues también tengan este porcentaje. Y también queremos probarlo en conjuntos de datos que se parezcan a la realidad. Y por eso es importante que también tengan ese porcentaje, que se mantenga ese porcentaje en el recuento en los 3 subconjuntos. Pero bueno, esto veremos ahora cómo solucionarlo. Aquí simplemente he copiado una función que nos va a imprimir en pantalla información acerca de diferentes divisiones de subconjuntos que hagamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para dividir el dato, el conjunto de datos en los 3 subconjuntos? Bueno, pues lo primero es de la librería scikit-learn, from sklearn, del apartado de Model Selection, importar la función que se llama train_test_split. Ya nos aparece ahí. Es esencial tener el autocompletado de código para no tenerte que memorizar todos estos nombres. Con el autocompletado de código pues ya te aparece ahí y ya se soluciona todo bastante sencillo. Lo siguiente que hacemos es guardar en la variable x pues las variables que vamos a usar para predecir. ¿Cuáles son nuestras variables predictoras? Pues son v1 y v2. Entonces, ¿qué tenemos en la variable x? Ejecutamos y vemos que tenemos simplemente las dos columnas de las dos variables, v1 y v2. En la variable i, pues vamos a guardar a la variable que queremos predecir, en este caso la columna class. Y vemos que en la variable i, pues tenemos la columna class guardada, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer, como tenemos que hacer 3 subconjuntos, pues vamos a hacer primero una división. Y vamos a guardar en x barra baja y en y barra baja, pues el 90% de los datos, y después en xtest y en ytest pues vamos a guardar el 10% que pertenecerán al conjunto de testeo, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues hacemos un train_test_split, guardamos las variables x, y, le pasamos como parámetros las variables x, y y le decimos el train size. En este caso es de 0.9. De esta forma nos va a guardar un 90% de los datos en x barra baja y en y barra baja, y el restante 10% va a ir a xtest y a ytest. Si ejecutamos esto, vemos que en x barra baja pues tenemos las dos columnas v1 y v2 y tenemos 90.442 filas, porque hemos quitado un 10%. Y en y barra baja, pues tenemos en y barra baja, fíjate, que tenemos los valores de la clase para los índices correspondientes a x barra baja. Fíjate que aquí tenemos 92.813 y aquí también. Después tenemos este número aquí y aquí también, ¿vale? Es decir, en y barra baja guardamos los valores para la clase correspondiente de los que tenemos en x barra baja, ¿vale? Eliminamos esto y ahora una vez que tenemos este split, pues hacemos el split para generar los datos de train y los de cross validation que guardamos como xcv. Ahora tenemos que poner aquí ytrain y ycv. Train test split, tenemos que dividir x barra baja e y barra baja y ponemos un train size de, en este caso, 8 entre 9. De esta forma tendremos un 80% de los datos en los datos de entrenamiento y el restante 10% en xcv. ¿Cómo podemos saber cuánto tenemos en cada uno? Bueno, pues simplemente accedemos a la función info of split y ponemos xtrain, xcv, xtest, ytrain, ycv y ytest. Pasamos todo y ya nos da información y no está definida, entonces no puede hacer nada, pero ahora ejecutamos y ya nos da información acerca de qué es lo que tenemos aquí. Fíjate que nos dice que el shape, es decir, la forma de xtrain es esta de aquí. Nos está diciendo básicamente que hay 80.000 instancias en xtrain y 2 columnas en xtrain. Tenemos 2 columnas porque son los datos de entrenamiento. En xcv tenemos 10.050 instancias y en xtest pues también tenemos 10.050 instancias porque en ambas tenemos el 10% de los datos. Pero lo más interesante de todo esto es lo que tenemos aquí. Nos dice que el porcentaje de instancias que pertenecen a la clase 1 en los datos de entrenamiento es de 0.47. En cross validation es de 0.47. Sin embargo, en test es de 0.61%. Vemos que hay ya datos diferentes, ya hay un porcentaje de clase 1 diferente. Si volvemos a ejecutar, obtenemos datos diferentes de nuevo. Y si volvemos a ejecutar, otra vez diferentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque train_test_split tiene un componente aleatorio, los divide de forma aleatoria. Entonces está cambiando siempre los splits. Pero lo que más preocupa
es que no se mantienen los porcentajes y a veces dan porcentajes muy dispares. Aquí tenemos 0.65, 0.43 y 0.47 y no queremos esto. Queremos que más o menos tengan el mismo porcentaje de la clase 1 en todos. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues simplemente en la función trainTestSplit añadimos un parámetro que se llama stratify. En este caso queremos estratificar por la i, para que tome como referencia la i y divida los datos en función de cómo se dividen las clases en la i. Y aquí también ponemos stratify, pero en este caso en i barra baja, porque son los datos que tenemos de i barra baja del 90%. Si ejecutamos, vemos que en todos prácticamente es 0.5% en todas las clases, en toda la clase 1 de train, de CV y de test. Y si volvemos a ejecutar, vemos que no cambia ese porcentaje, es siempre lo mismo. Y esto es gracias a lo de stratify. Lo que sí que voy a hacer ahora va a ser poner un random state, vamos a poner 101 por ejemplo, y random state 101. Puedes poner aquí el número que te dé la gana, pero pon siempre un mismo número y así lo que consigues es que siempre te divida los datos con el mismo componente aleatorio y cuando vuelvas a abrir el Jupyter Notebook en otro momento, pues tengas los mismos resultados. Porque, claro, si no pones esto, pues te va a dividir los datos de forma diferente y vas a obtener diferentes resultados en el algoritmo y tampoco queremos eso. Por eso ponemos un random state de 101. Podrías haber puesto cualquier número. Yo he decidido poner 101 pues por poner algo, básicamente. Bueno, y ahora ya tenemos divididos los datos. Y lo siguiente va a ser entrenar a nuestro modelo. Y después de haber realizado esta pequeña exploración de los datos, pues ya estamos preparados para lo interesante. Vamos ahora a entrenar a nuestro modelo. Antes de ir al entrenamiento, pues voy a explicar un poquito el proceso que vamos a seguir para que entiendas un poquito mejor el código, porque si no te explico nada, empiezo aquí a escribir código, pues igual es un poco lioso. Entonces, el proceso de entrenamiento es muy sencillo. Vamos a entrenar nuestro modelo con los datos de entrenamiento, es decir, nuestro modelo va a ver a los datos de train y de yTrain y va a entender los patrones que hay entre las variables v1 y v2 y la variable class. Va a entender a los datos a través de ver a estos, va a entrenarse con estos datos. Después vamos a hacer predicciones con el modelo ya entrenado a partir de los datos de entrenamiento, vamos a hacer predicciones sobre XCV. XCV recuerda que guarda los datos de cross-validation y guarda los valores de V1 y V2 para cada una de las instancias de cross-validation. Con nuestro modelo entrenado vamos a hacer predicciones sobre XCV y claro, el objetivo es que esas predicciones se parezcan lo más posible a la realidad, que la realidad está guardada en ICV. Vamos a usar dos métricas para ver si esas predicciones realmente se parecen a los valores reales que toma la clase para cada una de las instancias que tenemos en cross-validation. ¿Cuáles son esas métricas? Bueno, pues tenemos la accuracy, que vamos a denotar por ACK, que es básicamente nos dice el porcentaje de veces que el modelo ha acertado. ¿Cómo calculamos la accuracy? Pues muy sencillo. Simplemente dividimos el número de predicciones correctas entre el número total de predicciones que ha tenido que realizar el modelo. Por ejemplo, supón que tenemos en ICV tenemos 10 instancias, es decir, el modelo tiene que predecir 10 veces y de esas 10 instancias ha conseguido predecir de forma correcta 9 veces. Bueno, pues la accuracy sería 9 entre 10 y nos daría el porcentaje de veces, bueno, lo multiplicamos por 100 y tendríamos que un 90% de las veces el modelo ha conseguido predecir de forma correcta los datos de cross-validation. La segunda métrica que vamos a usar va a ser la TPR, es decir, la True Positive Rate, que nos dice que también ha predecido el modelo aquellas instancias que pertenecían a la clase 1. Vamos a dividir los true positives, que va a ser el número de veces que el modelo predijo 1 cuando realmente era 1, es decir, el número de veces que el modelo ha acertado a la hora de predecir la clase 1, dividido entre el total de instancias que pertenecen a la clase 1 y que pertenecen a ICV. Es decir, supón que en los datos de cross-validation tenemos 10 instancias que pertenecen a la clase 1. Y que de esas 10 instancias que pertenecen a la clase 1, el modelo ha conseguido predecir bien, es decir, el modelo les ha dado un valor de 1 para esas instancias en 7 veces. Bueno, pues tendríamos que dividir 7 entre 10 y tendríamos que un 70% de las veces el modelo ha conseguido predecir de forma correcta a la clase 1.
Ahora que ya entendemos cómo vamos a evaluar un modelo, las métricas que vamos a usar para evaluar un modelo, pues voy a crear una función que se llame evaluateModel, que lo que va a hacer va a ser decirnos estas dos variables, estas dos métricas, en función de las predicciones y de los valores reales. Entonces, a evaluateModel le vamos a pasar las predicciones, yPred, y le vamos a pasar el valor que tendrían que tener esas predicciones, que vamos a llamar yTrue. Y también vamos a pasarle otro parámetro que se llame verbose, que vamos a poner en false, de forma por default. Esto de aquí vamos a ponerle en true cuando queramos que la función imprima la información por pantalla. Vas a entender ahora mismo a qué me refiero con eso. Entonces vamos a calcular la accuracy, que es simplemente ver en dónde el modelo ha acertado con yPred, es decir, en qué parte del yPred es igual a yTrue. Entonces esto nos devuelve true o false en función de si efectivamente el modelo ha acertado a la hora de predecir. Hacemos una suma, los trues se convierten en unos y los false se convierten en ceros, por lo tanto al hacer la suma obtenemos el número de veces que el modelo ha predicho de forma correcta. Y esto lo dividimos entre el número total de predicciones que tiene que realizar el modelo, que es básicamente la longitud de yTrue. Entonces ya tenemos la accuracy calculada, así de sencillo. Lo siguiente es calcular los true positives, que es ver el número de veces que el modelo ha predicho de forma correcta a la clase 1. Entonces accedemos a las predicciones de nuestro modelo y ponemos como índice aquellos lugares donde yTrue es igual a 1. Si el modelo ha hecho unas predicciones totalmente correctas, esta serie tendría que ser de todo unos. Al hacer la suma, pues obtenemos el número de veces que el modelo ha predicho de forma correcta la clase 1. Vamos a calcular también los total positives, que es el número total de instancias que pertenecen a la clase 1. Accedemos a yTrue y la igualamos a 1. Entonces aquí tenemos una serie de true o false en función de si yTrue es igual a 1 o no. Y al hacer la suma, pues obtenemos el número total de veces que aparece la clase 1 en yTrue. Y ahora calculamos simplemente la true positive rate, o TPR, como la quieras llamar, que es simplemente igual a true positives entre total positives. Si verbose es igual a true, pues entonces vamos a imprimir la información en pantalla. Ponemos print f, la accuracy, que va a ser igual a la accuracy, y vamos a multiplicarla por 100 para que nos den porcentaje. Vamos a poner aquí también en porcentaje para que quede claro que es un porcentaje. Y vamos también a decirle al modelo que ponga la TPR, es decir, la True Positive Rate multiplicada por 100 para que nos den porcentaje, con solamente dos decimales para que no ocupen ahí todos los decimales en la pantalla. Y vamos a poner aquí el símbolo de porcentaje para que quede claro que es un porcentaje. Y también le vamos a decir a la función que nos devuelva, un return, que nos devuelva la accuracy y la True Positive Rate así en un tuple que tendremos que desempaquetar. Ejecutamos la función y ya tenemos la función preparada para evaluar a nuestro modelo. Entonces, ahora, ¿cómo entrenamos a nuestro modelo? Pues en Python es súper sencillo. Accedemos a la librería scikit-learn, from sklearn, y a la parte de linear model, e importamos la logistic regression. El objetivo de este vídeo no es explicar en qué consiste el algoritmo de la logistic regression, simplemente que sepas que este algoritmo nos va a crear un modelo que nos va a servir para predecir si una instancia pertenece a la clase 1 o a la clase 0 en función de v1 y v2. Simplemente que sepas eso. Entonces accedemos a logreg, creamos una variable logreg que acceda a logistic regression, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí una instancia de nuestro modelo. Después entrenamos al modelo. ¿Con qué método? Con el método fit. Con el método fit entrenamos al modelo que tenemos en logreg. ¿Y qué tenemos que pasarle? Bueno, pues los datos de entrenamiento, evidentemente, si no, no se puede entrenar. Y en esta parte del código es donde el modelo pues va a aprender a encontrar los patrones que existen entre v1 y v2 para poder predecir la clase 0 o 1. Después hacemos las predicciones. yPred CB, hacemos las predicciones sobre cross-validation. ¿Cómo hacemos las predicciones? Pues accedemos al modelo y al método predict, evidentemente. Y predecimos los valores de XCV. XCV recuerda que son dos columnas de v1 y v2. Y esto de aquí nos va a devolver una lista de unos y ceros prediciendo cada una de las instancias que tenemos, si pertenecen a la clase 1 o a la clase 0. Y lo siguiente es evaluar qué también lo ha hecho el modelo. Calculamos la accuracy y la TPR con evaluateModel,
le pasamos como ypred, las predicciones le pasamos como ypred cb, la variable real, que sería ytrue, pues es ycb, que son las variables de las clases de cross validation. Estas serían las reales, las labels reales que tienen estas instancias, y estas serían las predicciones que ha hecho el modelo sobre nuestras instancias. Y también le ponemos aquí verbose igual a true para que nos imprima la información en pantalla y a ver qué es lo que obtenemos. Ejecutamos y aquí tenemos una información bastante impactante. Vemos que la accuracy del modelo es de 99.5%. Es decir, un 99.5% de las veces el modelo lo ha hecho bien, ha predecido bien cuál es la clase. ¿Cuál es el problema? El problema está en la TPR, en la True Positive Rate. Solo un 14% de las veces el modelo lo ha predicho de forma correcta para la clase 1. Es decir, a la hora de predecir la clase 1, el modelo es muy malo. Sin embargo, tiene una accuracy de 99.5%. ¿Cómo es posible esto? Bueno, si vamos a los datos de entrenamiento y damos a Value Counts, vemos que hay 79.998 que pertenecen a la clase 0 y solo hay 394 que pertenecen a la clase 1. Entonces aquí tenemos el problema de las clases desbalanceadas. Vamos a borrar estas celdas de Python que no nos hacen nada, y aquí tenemos el problema de las clases desbalanceadas puesto perfectamente explicado. El algoritmo entrena el modelo para que tenga el menor número de fallos, es decir, nuestro algoritmo está entrenando un modelo para que a la hora de predecir si es clase 0 o clase 1, pues tenga el menor número de fallos. ¿Esto qué significa? Pues que la accuracy sea lo más alta posible. Si hay una clase predominante, el modelo predecirá con más probabilidad esa clase para evitar fallar. Tenemos una clase predominante que es la clase 0. Si el modelo predice con más probabilidad esta clase, pues tendrá menos probabilidades de fallar. Y eso es lo que le dice el algoritmo al modelo. Dice, oye, aquí hay muchos de esta clase, entonces predice con más probabilidad de esta clase y así evitarás fallar. Por eso tenemos una accuracy tan elevada, pero una TPR que es bajísima. A la hora de predecir los valores que tienen clase 1, pues es muy malo el modelo porque él dice, quiero fallar lo menos posible, pues entonces voy a predecir con más probabilidad la clase 0 porque es de lo que más hay. Ahora bien, no es el caso, pero imagínate que la clase 1 son pacientes que tienen cáncer y que la clase 0 son pacientes que no tienen cáncer. Entonces este modelo realmente no nos serviría de nada. Sería horrible porque a la hora de predecir si un paciente tiene cáncer o no tiene cáncer, lo que queremos es hacer prevenir y no queremos curar. No queremos curar, queremos prevenir. Y para prevenir, pues preferimos fallar y decir que un paciente tiene cáncer aunque no lo tenga. Es decir, queremos elevar la TPR como sea. Y nos da igual equivocarnos a la hora de decir si un paciente tiene cáncer, aunque no lo tenga. Pero no nos da igual equivocarnos si decimos que un paciente no tiene cáncer y realmente lo tiene, porque entonces no podemos hacer el trabajo de prevención. Por eso queremos elevar la TPR lo máximo posible, porque queremos prevenir y no queremos curar. Entonces tiene sentido hacer algo para elevar esta TPR. ¿Y cómo podemos solucionar este problema? Claro, porque con estos datos pues estamos fastidiados, porque el modelo simplemente va a aprender a tener una accuracy elevadísima. Pues vamos a ver ahora cómo podemos solucionar este problema y cómo podemos hacer para elevar esta True Positive Rate. Bueno, entonces vamos allá y vamos a solucionar ese problema de la True Positive Rate. El modelo, cuando predice, realmente está prediciendo la probabilidad de que una determinada instancia pertenezca a una clase u otra. Y entonces, si la probabilidad de que la clase sea 0 es mayor que 50%, pues entonces predice que es clase 0 y viceversa. Es decir, si la probabilidad de que sea clase 1 también es mayor que 50%, pues predice clase 1, ¿vale? Eso es lo que está haciendo el modelo. Pone el límite de decisión en el 50%. Si hay más del 50% de posibilidades de que sea clase 0, pues nos devuelve clase 0. Y si hay menos del 50% de posibilidades de que sea clase 0, pues nos devuelve clase 1. Eso es lo que está haciendo el modelo. ¿Y si le decimos que cambie esa forma de predecir? Es decir, ¿qué pasa si cambiamos este límite de decisión? Podemos decirle, por ejemplo, que si la probabilidad de que sea clase 1 es de 20%, entonces ya prediga que es clase 1, si es 20% o más. Simplemente con que haya un 20% de posibilidades de que sea clase 1, pues que ya nos devuelva que esa instancia es de clase 1. Así podríamos prevenir y evitar curar. Es decir, supón que la clase 1 son pacientes con cáncer. Si le decimos al modelo que hay un 20%, si el modelo predice que hay un 20% de posibilidades de que el paciente tenga cáncer, pues que ya nos devuelva directamente que ese paciente tiene cáncer. Y así podremos reducir la probabilidad de que el modelo nos devuelva clase 0 y evitar
fallar a la hora de predecir la clase 1, que es lo que queremos evitar fallar. No queremos evitar fallar a la hora de predecir la clase 1 como sea. Si reducimos el límite de decisión, que es lo que le llamamos a este porcentaje, de la clase 1, pues entonces nuestro modelo podrá predecir de mejor forma la clase 1 y tendremos una true positive rate más elevada. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a probar diferentes límites de decisión, es decir, vamos a probar diferentes porcentajes y ver qué también lo hacen cada uno de ellos. Es decir, vamos a calcular la accuracy y la true positive rate en función del límite de decisión que escojamos. Y ahora prepárate porque viene una sesión de código bastante intensa. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un modelo de Logistic Regression. Logistic Regression, creamos nuestro modelo. Después lo entrenamos. Dogfit con Xtrain y Ytrain. ¿Vale? Entonces tenemos nuestro modelo de Logistic Regression entrenado con los datos de entrenamiento. Ahora creamos un array de NumPy que sean límites de decisión, que sea, vamos a poner desde 0.01 hasta 0.499, vamos a poner 3000. ¿Esto qué nos está haciendo? Pues nos está creando un array que va desde 0.01 hasta 0.49, pues 3000 valores entre estos dos números. Podemos verlo. Límites, decisión, ejecutamos. Y bueno, aquí no vemos, pero tenemos aquí 3000 valores entre 0.001 y 0.49 para ver diferentes límites de decisión. Si ponemos 0.49 significa que el modelo le está dando un 49% de posibilidades de límite de decisión. Es decir, si hay más de un 49% de posibilidades de que sea clase 1, pues que prediga clase 1. Y cuando le ponemos un 0.001, pues le estamos diciendo que si hay un 0.1% de posibilidades de que sea clase 1, pues que también prediga clase 1. Lo vas a entender ahora mucho mejor, ¿vale? Vamos a crear también un diccionario en el que vayamos a guardar la diferente información del loop. Entonces, vamos a poner límites de decisión y vamos a guardar en esta key pues los límites de decisión que tenemos y vamos a multiplicarlos por 100 para tenerlos en porcentaje simplemente. Vamos a crear otra key que se llame accuracy y que de momento va a ser una lista vacía que vamos a ir rellenando con las diferentes accuracies que obtengamos. Y por último vamos a poner la true positive rate, que también va a ser una lista vacía y que vamos a ir rellenando en los diferentes loops de nuestro bucle. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a coger a los datos de cross validation y vamos a resetear su índice. El índice lo queremos reseteado y fíjate que ahora YCB simplemente tiene un índice 0, 1, 2, 3. Lo queremos reseteado porque así vamos a poder manipularlo de forma más sencilla todo, ¿vale? Esto no hace falta, esto olvídate, no te preocupes mucho por eso. Lo siguiente va a ser calcular las probabilidades de CV. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos a crear un data frame con las diferentes probabilidades y le vamos a decir al log model que en vez de predecir, simplemente prediga la probabilidad. ¿Cómo hacemos esto? Pues ponemos predict proba de probabilidad y le pasamos xCV. Y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. ¿Qué es lo que nos devuelve? YPredCV, ejecutamos y vemos que para la instancia 0 le da un 99% de posibilidades de que pertenezca a la clase 0 y un 0.001 que pertenezca a la clase 1. Para la instancia 1 de los datos de cross validation, pues le da un 99.7% de posibilidades que pertenezca a la clase 0 y un 0.2% de posibilidades de que pertenezca a la clase 1. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos un data frame con las diferentes probabilidades de que pertenezca a una clase o a otra en YPredCV, ¿vale? Y ahora hacemos una iteración. For LD in límites de decisión. Entonces vamos a iterar sobre los diferentes límites de decisión. Y ahora hacemos, bueno, aquí en vez de YPredCV vamos a llamarle predproba CV, porque aquí tenemos las probabilidades de cross validation. Y ahora sí hacemos YPredCV. ¿Y cómo calculamos cómo hacemos las predicciones de cross validation? Pues simplemente hacemos al data frame de predproba.cv, accedemos a la columna que tiene la probabilidad de que pertenezca a la clase 1 y le aplicamos con el método apply una función lambda. Entonces, cogemos cada elemento x, iteramos sobre cada elemento x y nos va a devolver 1 if x, es decir, si la probabilidad es mayor que el límite de decisión.
y nos va a devolver 0 si es menor. Es decir, si la probabilidad de que pertenezca a la clase 1 es mayor o igual que el límite de decisión que le pasamos en el bucle for, pues nos devuelve que pertenece a la clase 1. Si es menor, pues nos devuelve que pertenece a la clase 0. Y así vamos a ir probando con los diferentes bucles. Y aquí ya tenemos las predicciones realizadas por nuestro modelo en cross validation. Después evaluamos al modelo, calculamos la accuracy y la TPR simplemente con evaluate model. Le pasamos como las predicciones son las YPredictCB y la real, YTrue, pues va a ser igual a YCB. Y no le ponemos verbose porque no queremos que nos imprima información en pantalla porque lo va a hacer 3000 veces esto. Entonces no queremos que nos imprima 3000 veces la información en pantalla. Entonces verbose lo dejamos como false y ya está. Ahora accedemos al diccionario InfoAcc, accuracy, y añadimos a la lista, con append, pues añadimos la accuracy. Y en InfoAcc, en este caso True Positive Rate, añadimos la TPR, la True Positive Rate, obtenida con el límite de decisión que estamos en el bucle for. Después, InfoAcc lo convertimos en un dataframe, pedido a dataframe InfoAcc, simplemente lo convertimos en un dataframe para que sea más sencillo de ver, y vamos a imprimir en pantalla las 5 primeras filas de nuestro dataframe. Y ahora viene la prueba de la verdad. Esto es la prueba de fuego para ver si vamos mejorando la True Positive Rate o no. Ejecutamos la celda y bueno, va a tardar un poco porque claro, lo tiene que hacer 3000 veces esto. Es un bucle de 3000 veces en el que tiene que hacer las predicciones. Y fíjate, realmente no ha tardado mucho porque lo ha hecho 3000 veces y ha tardado solo 5 segundos. Entonces, con un límite de decisión de 0.1%, es decir, dándole un 0.1%, si hay un 0.1% de posibilidades de que pertenezca a la clase 1, pues el modelo predice clase 1. Pues hemos obtenido una accuracy de 0.08%, no sé si está en porcentaje la accuracy. No está en porcentaje. Podemos poner aquí por 100 y así tener todo en porcentajes. ¿Vale? Bueno, ahora tiene que volver a ejecutarse, pero bueno, tarda 5 segundos, así que no pasa nada. Aquí tenemos, ¿vale? Hemos tenido un 8.8% de accuracy con un límite de decisión de 0.1 y una True Positive Rate de 100%. Esto es lo que queríamos, aumentar la True Positive Rate. Realmente sí que queremos que la True Positive Rate sea elevada, pero claro, la accuracy se reduce mucho cuando cambiamos el límite de decisión. Y vemos que tenemos varios. Podemos poner aquí 20 para ver las 20 primeras filas. ¡Ay! Perdón, se tiene que volver a ejecutar, claro. Vamos a quitar esto de aquí mejor. Bueno, aquí vemos ya las primeras 20 filas. Fíjate, con un límite de decisión de 0.4%, la accuracy ya aumentó a 75 y también bajó la True Positive Rate a 85. Claro, visto en la tabla, pues es un poco difícil de ver, pero para eso tenemos los gráficos de Matplotlib y de Python. Vamos a crear una figura, .figure, vamos a poner un DPI de 140 para que se vea con bastante calidad, y vamos a hacer un line plot con Seaborn, donde el eje de las X sea la accuracy y el eje de las Y sea la True Positive Rate. Y vamos a poner un marker para que quede más bonito esto simplemente, ¿eh? Esto que estoy poniendo ahora es para que quede más bonito. Vamos a poner una O aquí para que ponga puntos, para que ponga los puntos. Y vamos a poner de color rojo, por poner algo, vaya. Ejecutamos y aquí se ve precioso. Fíjate, a medida que si queremos una elevada True Positive Rate, si queremos un 100%, pues vamos a tener que reducir la accuracy muchísimo. Si queremos una accuracy muy elevada del 100%, pues vamos a tener que tener una True Positive Rate muy baja. Fíjate, qué bajita es la True Positive Rate cuando la accuracy es del 100%. Y aquí, en este gráfico, se ve claramente el trade-off en el que nos encontramos. Si queremos una elevada accuracy, pues vamos a tener que dar True Positive Rate. Y si queremos una True Positive Rate muy elevada, pues vamos a tener que reducir nuestra accuracy bastante. Supón que nos llega a contener una True Positive Rate mayor que el 70%, por ejemplo, ¿no? Entonces, accedemos InfoAcc y hacemos una máscara sobre la True Positive Rate. Queremos todos los valores donde la True Positive Rate fue mayor del 70%, porque ahora creo que tenemos en porcentaje, sí, vamos a poner 70%. Y vamos a hacer un sort values para que nos aparezcan la accuracy arriba de todo, ¿vale? La mayor accuracy arriba de todo. Ponemos ascending igual a false y ejecutamos. Entonces, hemos conseguido tener una True Positive Rate de 71% con una accuracy de 94%. Es bastante elevado la accuracy y bueno, la True Positive Rate pues también es bastante elevada, es más del 70%. Con un límite de decisión, fíjate que bajo el límite de decisión.
Es decir, poniendo un límite de decisión del 0.78%, es decir, el modelo va a predecir la clase 1. Si hay un 0,78% de posibilidades de que sea clase 1, pues predice clase 1. Y con este límite de decisión hemos conseguido una accuracy elevadísima, del 94.91% y una true positive rate bastante elevada, del 71%. Podemos cambiar este número de aquí para tener diferentes true positive rate. Por ejemplo, si queremos una TPR mayor del 80%, pues ponemos 80. Y vemos que podemos conseguir una del 81% con una accuracy del 79%, que tampoco está nada mal. Entonces esto es ir jugando y ver cuál es lo que se adecua al contexto en el que nos encontramos. Si queremos que la true positive rate sea muy elevada, pues vamos a tener que perder accuracy. Si queremos una accuracy más elevada, pues vamos a tener que perder true positive rate. Esto es un tira y afloja constante. Ahora ya viene la última parte del vídeo en el que evaluamos en el modelo en los datos de testeo. Tenemos estos datos tenemos estas métricas en los datos de cross validation. Ahora supón que queremos tener una TPR mayor del 70%. Queremos que la true positive rate sea mayor del 70%. Bueno, podemos acceder de nuevo a esto de aquí. Y con esto tenemos todas las límites de decisión donde la true positive rate fue mayor que el 80%, ¿vale? Bueno, vamos a poner también el sort values para tener la accuracy mayor arriba de todo. Y aquí tenemos la accuracy mayor arriba de todo con una true positive rate mayor que el 80%. Vamos a guardar esto en una variable. Vamos a poner more than... vamos a poner TPR mayor. ¿Vale? Como queremos mayor del 70%, bueno, vamos a poner 75% para no arriesgar mucho, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en TPR mayor? Esto de aquí. Y queremos acceder a este límite de decisión. Porque con este límite de decisión hemos conseguido la mayor accuracy y una TPR mayor del 75%. Entonces accedemos con iLog 0, accedemos a la primera fila y queremos acceder al límite de decisión. Entonces ponemos límites decisión con L mayúscula. Ejecutamos y aquí tenemos el mejor límite de decisión que pudimos obtener con una true positive rate mayor que el 75%. Entonces guardamos lim decision, le guardamos este número en la variable lim decision y ejecutamos. Y ahora vamos a crear nuestro mejor modelo, best model, que va a ser Logistic Regression, una instancia de Logistic Regression, y lo vamos a entrenar. ¿Con qué lo vamos a entrenar a este modelo? Pues lo vamos a entrenar con los datos de Cross Validation y con los datos de Train. Si subimos arriba, está bastante arriba esto, aquí. Si recuerdas, en X barra baja y en Y barra baja tenemos los datos tanto de entrenamiento como los de Cross Validation juntos. Entonces vamos a entrenar el modelo con todos esos datos, X barra baja e Y barra baja. Entrenamos el modelo con los datos de entrenamiento y los de Cross Validation. Ahora calculamos las probabilidades en los datos de test. Con el modelo ya entrenado calculamos las probabilidades en los datos de test y lo guardamos en un data frame. bestModel.predictProba y le pasamos xtest. Y entonces en predProbTest tenemos un data frame en el que en la primera columna nos dice la probabilidad de que sea la clase 0 y en la segunda columna nos dice la probabilidad de que sea la clase 1 para los datos de test. Y ahora hacemos las predicciones reales, yPredTest, que va a ser igual a accedemos al data frame, a este data frame predProbTest, y accedemos a la columna 1 que nos dice la probabilidad de que pertenezca a la clase 1. Y le aplicamos con apply una función lambda en el que tome la probabilidad y nos devuelva 1 si x, si la probabilidad es mayor o igual que el límite de decisión que calculamos antes. Y otra cosa, y si no es mayor o igual, es decir, si es menor que el límite de decisión, pues nos devuelve 0, nos calcula la probabilidad 0. Y ahora viene la verdadera prueba de la verdad. Ahora estoy un poco nervioso porque a ver si funciona esto. Vamos a darle a Evaluate Model y vamos a poner en yPred, pues yPredTest. En yTrue, pues vamos a poner los valores reales, que se llaman yTest. Y vamos a poner que verbose sea igual a true, porque queremos ver qué tan bien lo ha hecho el modelo en los datos de test. Ejecutamos y tenemos un value error. ¿Cómo no? Tendría que haber aquí un error claramente. Ah, sí, nos faltó aquí. En yTest tenemos que hacer un reset index. Drop es igual a true. Tenemos que cambiar los índices para que pueda comparar yPredTest con yTest porque tienen índices diferentes.
y ahora debería funcionar, y aquí tenemos. Y tenemos una TPR del 8.16%, lo cual no tiene ningún sentido. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, claro, porque el límite de decisión está en porcentaje. Entonces esto lo tendremos que dividir, el límite de decisión que hemos calculado aquí, lo tenemos que dividir entre 100. Un pequeño error. Pero bueno, así ves cómo se solucionan los errores a la hora de programar, pues tienes que darte cuenta de esos pequeños errores, ejecutamos. Y ahora sí, es un poco cagada porque estábamos esperando tener una TPR mayor del 70% y realmente hemos tenido una TPR del 61.22%. Y eso que hemos puesto aquí 75. Si ponemos 80, para que nos dé todos los límites de decisión que tuvieron una TPR mayor del 80, a ver cómo funcionan los datos de test, pues ya tenemos esa TPR mayor del 70, 77,55% en los datos de test y una accuracy del 78.54. Un poco cagada esto de aquí porque normalmente en los datos de test no se suelen hacer pruebas, porque aquí estamos ya haciendo un poco de overfitting, porque ya hemos hecho aquí un cambio. Pero bueno, me lo voy a permitir porque bueno, aún estoy aprendiendo y entonces me lo voy a permitir. Pero bueno, hemos visto una forma de solucionar el problema de las clases desbalanceadas. Cuando tenemos un problema de clases desbalanceadas, pues igual queremos predecir bien esa clase que tenemos desbalanceada. Y entonces tenemos que hacer cambios. Y el cambio que he decidido hacer aquí, pues es simplemente, como nuestro modelo nos devuelve la probabilidad, pues cambiarle el límite de decisión. Si hay una pequeña probabilidad de que sea la clase 1, pues que nos devuelva la clase 1. Y así evitar fallar a la hora de predecir esa clase 1. Espero que te haya servido de algo el vídeo, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.